Autoridades de Educación y Salud informaron en conferencia de prensa que durante los últimos meses se han aplicado protocolos que evidencian el manejo de la pandemia en los centros educativos. Ya la periodista Karen Juárez nos pone en contexto. Karen, buena tarde. Adelante. Así es, gracias. Y es que este próximo 14 de enero inician las clases en los centros educativos privados y el 15 de febrero en los establecimientos públicos, confirmó la ministra de Salud, Claudia Ruiz. Pero todo esto surge a raíz de las clases presenciales que estarán dando inicio en aquellos municipios, aunque se encuentren en alerta naranja por la pandemia creada por el COVID-19. Al respecto, pues las autoridades han mencionado con anterioridad que es parte de los avances dado a la vacunación de los docentes y también la vacunación de los menores de 12 a 17 años. En el caso de los niños de 5 a 11 años, aunque el Ministerio de Salud aún no contempla su vacunación, ellos también estarán asistiendo de forma híbrida a los centros educativos, como repito, en aquellos municipios, aunque se encuentren en alerta naranja. Pero al respecto es la ministra de Educación, Claudia Ruiz, quien habla acerca de estos detalles que se estarán implementando a través del protocolo que ya se ha analizado desde hace meses anteriores para el manejo de la pandemia en estos centros educativos. Escuchemos. Los protocolos están probados y en híbrido estuvimos trabajando con niños de la preprimaria, con niños de la primaria, con los adolescentes de los básicos. Y vuelvo a decirles, hemos monitoreado tanto en colegios como en escuelas públicas. Los protocolos funcionan, los niños los atienden, los padres los respetan. Entonces, no hay ninguna razón porque los niños de la preprimaria y primaria se queden encerrados cuando que los protocolos están listos para atenderlos y que los estuvimos trabajando en Alerta María el año pasado, así es que no hay alguna situación que nos impida. Claro, ya el señor ministro hablará de la vacunación de los más pequeños, pero lo más importante es que sí estamos preparados, los maestros están preparados, los protocolos funcionan. Y hay protocolos suficientes, ustedes los han descargado, los han investigado. Tenemos protocolos desde la distribución de alimentos hasta el manejo en el aula, los espacios sociales de los centros educativos. Entonces, creo que estamos listos para ese regreso a las clases presenciales. Como decía el señor diputado, las escuelas no pueden seguir cerradas, las escuelas son de los niños. Los colegios están ya también con sus protocolos y lo que monitoreamos el año pasado, los que estuvieron en naranja, los resultados son positivos. Así es de que estamos listos, los protocolos funcionan. Tenemos que manejarnos en ese clima de confianza con los maestros y los directores de los centros educativos que se han preparado para hacer posible este sueño de los niños. Bueno, esta es la información que ampliaban autoridades, en este caso la ministra de Educación. También es importante mencionar que el ministro de Salud, Francisco Comas, se encontraba en esta reunión y mencionó que hasta el momento aún no se contempla esta vacunación en niños de 5 a 11 años. Sin embargo, ellos están concentrados en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en aquellos menores de 12 a 17 años y quienes estarán asistiendo a estas clases presenciales o de forma híbrida, tal y como mencionó la ministra de Educación, Claudia Ruiz. Sin embargo, eso también se estarán aplicando los protocolos para los estudiantes de preprimaria y primaria, quienes estarán asistiendo a estas clases también una vez inicie el ciclo lectivo. Es así como han confirmado las autoridades, tanto de Educación como de Salud, cómo se estará implementando este regreso a clases, como les mencionaba en las fechas anteriores, el 14 de enero en los centros educativos privados y a partir del 15 de febrero en los establecimientos públicos. Con esta información regreso a Estudios Centrales.